Es natural que conforme pasa el tiempo, todas las personas nos vamos quedando solas. A veces esa soledad llega despacio, a veces ni siquiera se nota, pero ya está impregnada en todos lados. Los amigos se van, los familiares se empiezan a alejar. A veces unas personas terminan divorciadas, alejadas de su pareja. O en mi caso, yo me quedé viuda. Ya tenía 50 años cuando empecé a sentir miedo por estar sola, pero no lo estaba del todo. De aquel matrimonio que tuve con Arturo, habíamos criado una hija, la cual en ese tiempo ya tenía 30 años. Pero el miedo que yo sentía no era a la oscuridad, a los asaltos, a los riesgos de la vida. Yo tenía miedo de quedarme sola, así como esas personas que ya ni siquiera una llamada reciben, que están en el olvido de todas las personas que algún día llenaron su casa, sus amistades o demás. Tenía mucho miedo de que incluso algún día yo muriera, que me quedara ahí tirada en mi casa, pudriéndome, y que nadie se enterara hasta que yo oliera feo y estuviera completamente engusanada. También es real que no podía superar a mi marido. Aún lo soñaba a veces, y eso me dolía mucho. La herida que dejó su muerte aún estaba muy presente, como el primer día que dejó de existir a mi lado a causa de la enfermedad. Pero tenía que centrarme, sacarme esas ideas oscuras de la cabeza, porque como mencioné, aún tenía a mi hija de 30 años, Valeria, mi orgullo, mi única compañía real. Aunque ya no era una niña, ella ya trabajaba, aportaba su buen dinero a la casa, se iba de fiesta con las amigas y desde tiempo atrás se había revelado ante mí. Yo ya no la podía controlar, ni decirle cómo vestirse ni con quién juntarse. Ella marcó sus límites y eso me dolía, pero me sentía bien porque aún la tenía cerca de mí. Pero como era de esperarse, pues ella tenía que llegar un momento en que quisiera hacer su vida. Para esto, Valeria empezó a salir formalmente con un muchacho a principios de aquel año. De inicio de verdad me dio gusto, tal y como a una madre le da de querer ver feliz a su hija, pero también había algo dentro de mí que empezaba a temblar, sobre todo cuando me di cuenta de que mi hija se estaba tomando muy en serio las cosas con aquel muchacho. El día que me lo presentó fue un sábado. Se llamaba Héctor. Yo estaba en la cocina con el mandil puesto, cortando jitomates para un guisado. Yo volteé y lo vi ahí en la puerta, y ahí se me apretó mucho el pecho. No por nervios de suegra ni nada de eso. Aquello fue muy raro, porque aquí debo contarles que ese muchacho Héctor tenía todos los rasgos físicos en su cara de mi difunto esposo. Y esto era lo suficientemente abrumador para que mi cabeza lo conectara de inmediato con Arturo, mi difunto esposo. Tenía la misma frente, la misma nariz, la misma forma de mirar, así como si estuviera serio y a la vez enojado, incluso hasta el modo de caminar. Bien dice la psicología que a veces una mujer busca a un hombre similar a su padre, pues mi hija Valeria estaba cumpliendo a la perfección esa profecía. Pero eso era algo que a mí, de inmediato, me había tocado la emoción, los sentimientos e incluso algo más. Me presenté como pude. Me dio pena que se me quedara la mirada pegada en él, pero es que no podía evitarlo. Mi hija estaba feliz, hablaba y hablaba, contándome cosas del trabajo, del tráfico, de todo lo que habían hecho juntos. Aquel joven Héctor era muy sereno, y yo le veía las manos grandes. Cada uno de sus rasgos era idéntico a Arturo. Aquello fue un tanto incómodo. Muchas emociones se removieron dentro de mí, pero también me ponía a pensar de que ese muchacho se veía muy distinto a los anteriores. Sabía que mi hija lo veía con ojos distintos, como si ya hubiera sentado cabeza, y tenía miedo de que, si ellos llegaban a formalizar, entonces sí me quedara sola. Aquella noche después de que el muchacho se fue imposible no quedarme muy pensativa, al grado que terminé soñando de que Héctor se sentaba en mi cama, no haciendo nada malo, solo mirándome como si me conociera de toda la vida,
como si hubiera sido una reencarnación de mi muerto marido. Yo sentía un poco de vergüenza, ya estaba un poco vieja, ya tenía canas, mi piel ya no era firme. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una sensación en el estómago, un deseo, una necesidad de que un hombre me tocara, me acariciara, me besara, me brindara toda esa seguridad, que me hiciera el amor, porque ya tenía muchos años de que no había un hombre en mi cama, y aquella noche, aunque me costaba trabajo negarlo, pero después de haber conocido a Héctor, supe que se habría metido en mi mente, en mi corazón, en mi deseo, sin importar que fuera el novio de mi hija. Al día siguiente, después de aquella reunión, me la pasé todo el día pensando en aquel muchacho. Por ello es que mejor me ocupé. Me puse a hacer quehacer, barrí, lavé, fui al mandado, me hice la fuerte, en la que no sentía nada. Pero el problema es que Valeria empezó a traerlo más seguido a la casa. Se quedaban a comer, a cenar. A veces él veía películas con nosotras. Héctor era educado, atento, y conmigo era demasiado amable. Él se preocupaba por mí, por lo que me pasaba. Si de repente yo enfermaba, él incluso compraba medicamentos. Me llevaba en su auto al médico, y yo sabía que mi hija había escogido un buen hombre, pero era demasiado bueno que incluso hasta a mí me gustaba. Me estaba empezando a enamorar de él, pero aquello no estaba bien, y yo no pretendía ir más allá. Pero también en un alma que estaba reseca, abandonada, la mínima muestra de afecto de parte de un hombre era notable que me haría sentir distinta, y sobre todo, si se trataba de alguien con tal parecido a mi difunto marido. Por eso es que Héctor, aunque me dolía en la conciencia, yo ya no me lo podía sacar. Todo el día lo traía en mi cabeza, en mis emociones, y aunque fingía, era imposible no tratarlo bien, ser extremadamente atenta y amable, pero sabía que esos eran mis límites. Jamás iba a pasar de ahí, o al menos eso yo imaginaba. Para una ocasión que salía a hacer algunas compras, vi que Héctor entró junto con mi hija a la casa. Me dijeron que iban a estar un rato y después iban a ir al cine, así que yo me tomé mi tiempo. Sin embargo, al momento que me tocó regresar, abrí la puerta lentamente y nada más vi como aquel muchacho estaba sentado en el sillón y mi hija sobre él. Aquel tipo le había desabrochado la blusa y le había bajado el sostén, le estaba besando el cuello, el pecho, y lo hacía con una delicadeza, con una naturalidad. Me gustaba que se veía tan hombre, y yo solo deseaba ser aquella que estaba siendo abrazada, besada, deseada por ese hombre. Pero tenía que hacer lo que debía, así que de inmediato retrocedí y cerré la puerta. Ahí nomás escuché cómo rápido se levantaron del sillón, se vistieron, y mi hija muy apenada salió. Me dijo que él sentía vergüenza, se disculpó, y me dijo que no iba a volver a pasar. Cuando entré les dije que yo no había visto nada, pero también les pedí que por favor tomaran sus precauciones, que si tenían ganas de estar juntos a solas, se fueran a otro lado. Héctor estaba bien rojo, bien chiveado, él no se podía aguantar la vergüenza, así que rápido salieron y se fueron de paseo. Pero ahí, después de ver sus capacidades como amante, me di cuenta que yo necesitaba probar algo así, y de ser posible de él, mucho mejor. Y aunque no sabía cómo hacer para convencerlo, para insinuarme o para seducirlo, sé que cuando el diablo sabe que hay tentación, cuando hay un deseo oscuro, siempre pone las piezas en el camino de uno, para que uno arme el plan más oscuro, para que salga del camino y vaya hacia la oscuridad, hacia el pecado directamente. Aquella noche, apenas yo había conseguido un celular de esos que utilizan tecnologías nuevas, pese a que ya habían pasado muchos años de que había redes sociales, celulares tipo touch y demás. Yo todavía utilizaba los típicos cacahuatitos, pero tenía poco tiempo que me había actualizado. Mi hija me instaló redes sociales y demás. Me mostró la ventana al nuevo mundo, y yo estaba fascinada. A veces me acostaba antes de dormir y me la pasaba moviendo y moviendo la pantalla, viendo los chistes, las noticias y demás cosas que aparecían en la red social. Pero ahí,
Me apareció un video de una mujer que estaba leyendo cartas, también los signos del zodiaco, y que prometía hacer milagros con sus poderes, con sus hechizos. Me metí a su página y empecé a ver más de lo que ofrecía. Vi que tenía amarres de amor, trabajos para la buena suerte, para encontrar trabajo, para demás cosas, y yo no sabía si eso podría funcionar, pero quise probar suerte, así que, consultando el número de teléfono que tenía ahí en la descripción, lo anoté, lo guardé, y créanme que, durante 3 días, tuve que esperar. Sabía que no debía hacerlo. Yo intentaba portarme normal, a la altura, pensando en que Héctor, yo debía verlo como lo que era, el novio de mi hija. Me repetía que yo no era una cualquiera, que yo era una buena madre, que yo ya había vivido y que no debía destruir las ilusiones de mi hija. Me bañé incluso con agua fría, me puse a rezar, pero la verdad es que el cuerpo no entiende, no se le puede controlar. Cuando el objeto que satisface un instinto está justo frente, y sobre todo, cuando el instinto lleva detrás un hambre incansable. Ya no pude, fui débil y terminé marcándole a aquella mujer. Aquella me contestó con una voz muy seca, de esas como que no se sorprenden por nada, de esas mujeres frías. Yo tragué saliva, le di las buenas noches y le dije que había visto su número en un video. Aquella mujer me preguntó que qué necesitaba. Me dio vergüenza decirlo, pero aunque titubeé, tuve que hacerlo. Bueno, es que, disculpe señorita, tengo un problema de amor. Vi su número y sus videos en la red social y quería saber si me puede ayudar. La mujer soltó una risa corta, muy fría, incluso hasta soberbia. Bueno, pues, todos llaman por lo mismo. A ver, ¿por qué no me platica cuál es su caso? A partir de ahí ya veremos qué es lo que podemos hacer. Solo le pido que sea breve, que vaya directo al grano. No tenga miedo, que no la voy a juzgar. Por favor, comience. Empecé a darle todos los detalles a la mujer. Me dio mucha pena, pero tuve que decirle que estaba enamorado del novio de mi hija. Me imaginé que aquella señora pararía la llamada, cortaría y me mandaría a la fregada, pero no fue así. Aquella mujer muy decidida me dijo que tenía el trabajo perfecto. Sin embargo, me advirtió que todo aquello podría traer un drama muy fuerte a mi vida, tristeza y perdición. Después me preguntó mi edad y también la edad de Héctor. Hubo otro silencio breve. Me imaginé que ahora sí me colgaría, pero no. Ella fue muy seria. Muy bien, esta información es muy valiosa. Por la edad no pasa nada. Al final el amor es el amor. Como ya te había dicho, no te voy a juzgar. Mi trabajo es simplemente ayudarte, no importando que sea lo que tú me pidas. Y de antemano te digo, Marisela, no es necesario que me mandes fotos ni nada raro para el hechizo. Yo no necesito de eso. Solo quiero que tengas muy cerca una prenda de él, un cabello, algo que haya tocado. Eso será suficiente y mucho más poderoso, te lo aseguro. Aquella mujer me empezó a explicar lo que tenía que hacer, tal y como si me estuviera dando una receta de cocina. Yo apuntaba todo en la libreta y aunque me temblaba la mano, no podía dejar de hacerlo. Vela roja, un vaso de agua, un poco de miel, canela, un listón rojo, una hoja con su nombre completo y su fecha de nacimiento, y sobre todo, algo que le perteneciera a él. Se me dio la instrucción de hacer el trabajo un viernes por la noche, cuando mi casa estuviera en silencio. Eso sí, nadie debía interrumpirme. Tampoco yo debía llorar, dudar o retroceder, porque entonces todo aquello no funcionaría, o bien funcionaría para mal. Pues con esto hemos terminado. Espero que hayas quedado contenta, Marisela. Te deseo mucho éxito y suerte con tu trabajo, con tu amor. Pero eso sí, las consecuencias de eso tú te encargas. Ahí sí yo ya no te puedo ayudar. Lo único que espero de todo esto es que, al hacerle el trabajo a ese muchacho, no lo estés amarrando a una desgracia. Y pues bueno, con esto me despido. Que te vaya muy bien. Los días siguientes, estaba muy nerviosa.
Estaba esperando a que llegara el viernes, y para conseguir una prenda de Héctor fue fácil. Él en ocasiones dejaba cosas en la casa, y para aquel entonces yo tenía una chamarra, también una gorra, incluso había unas calcetas. Recuerdo que tomé la chamarra, la estuve revisando. Había algunos pocos cabellos de él, pues él no usaba el cabello precisamente corto. Rápido los junté, los acumulé en una pequeña bolsita plástica, y llegada la noche me dio una especie de crisis. Me encerré en el baño y me miré en el espejo, preguntándome qué estaba haciendo, si aquel muchacho era mi yerno, el futuro esposo de mi hija. Pero luego pensaba en mi cama vacía, en todos mis años que había estado sola, en mi cuerpo desvaneciéndose en la nada, sin recibir siquiera una caricia. Por ello es que terminaría despiadadamente a hacer aquel ritual. Escribí su nombre completo en una papeleta, su fecha de nacimiento. Amarré aquel papel con el listón de color rojo. Encendí una vela, comencé a rezar, pero no lo hice como cuando se le pide a Dios que nos cuide. Lo hice como cuando se ruega por hambre, por un poco de alimento, un alimento para el alma, para el deseo. Me sorprendía mucho que la flama de la vela se movía para ambas partes, pero no había aire. Todo aquello fue un momento muy tenso, lleno de misticismo, de soledad, con una energía muy extraña. Se me enchina la piel de recordarla, pero en ese momento no tenía duda. Yo estaba dispuesta a lo que fuera, con tal de alcanzar mi objetivo. Cuando finalmente terminé el hechizo, había compilado una parte de la prenda de Héctor, también el papelito con su nombre y sus cosas, y todo lo metí debajo de mi cama. Así era la instrucción que se me había dado, y lo había seguido todo al pie de la letra. Me quedé bien dormida, estaba cansada, como si aquel hechizo me hubiera absorbido toda mi energía. A la mañana siguiente Héctor llegó temprano por mi hija. Se quedaron a desayunar, y el muchacho me hizo un comentario que me sorprendió bastante. Me dijo que había soñado conmigo, no con algo malo. Me dijo que en aquel sueño yo estaba como triste, pero no me contó mucho. Él llevaba prisa junto con mi hija, porque iban a ir a hacer unas compras. Ahí supe que era la primera señal, que me daba a entender que la brujería había funcionado, que mi energía se había conectado de alguna forma con la de Héctor, en algún plano desconocido, y solo era cosa de paciencia para que la realidad empezara a alterarse y jugara a mi favor. Poco a poco fui viendo que ese muchacho tenía acercamientos hacia mí. Yo me sentía muy bien, ni me importaba que fuera el novio de mi hija. A veces yo lo notaba, cómo me veía, y aunque yo era una mujer de 50, no estaba de tan mal ver. En mis buenos años fui una mujer muy bella, tal y como lo era mi hija, e incluso me atrevo a decir que mucho más. A propósito, a veces, yo me empezaba a poner unos ligeros escotes. Empecé a hacer ejercicio, a buscar que mi cuerpo estuviera en mejor condición. De alguna forma quería darle a desear a aquel muchacho todos los manjares que yo ocultaba bajo mis prendas, todas las mieles que le endulzarían el gusto, el instinto, porque aunque suene raro, pero esta gallina todavía tenía para hacer buenos caldos. Y lo que más me gustaba es que las situaciones se ponían más a mi favor, porque había más momentos en los que tenía la posibilidad de estar a solas con Héctor, de platicar, de atenderlo como todo un rey. Y es que para mi suerte, como Héctor vivía solo en un departamento, se le había terminado el contrato y tenía que mudarse a otro. En ese lapso, que abarcaría más o menos unas 2 a 3 semanas, Héctor se fue a vivir con nosotras, a la casa, y así lo tendría mucho más cerca de mí. Había muchos momentos en los que mi hija no estaba. Héctor se quedaba ahí, y yo ya podía oler su desesperación, sus ganas de abrazarme, de besarme. Sabía que lo tenía en mis redes, que la brujería había funcionado. Por ello, un día que mi hija había ido al trabajo, como Héctor entraba un poco más tarde, mientras él se bañaba, decidí quitarme la ropa y entrar despacito para así darle una buena sorpresa. Me fui desvistiendo, solo escuchaba el sonido de la regadera, veía cómo el vaporcito salía por el costado de la puerta. Me fui acercando,
Llevaba solo una toalla puesta, mis sandalias también, y cuando entré, él estaba dándome la espalda, pero me le fui acercando paso a paso y con mi mano le acaricié la espalda. Él de inmediato volteó, bien sorprendido. «Señora Marisela, ¿qué está haciendo? Esto no es correcto, por favor, retírese». Obviamente no le iba a hacer caso, así que lo convencí rápido. «No me vas a negar que también lo deseabas, Héctor. He visto cómo me miras, cómo sientes algo muy profundo por mí. Me imagino que mi hija no tiene mucha experiencia, no sabe cómo complacer a un hombre, pero yo sí tengo todo esto. Así que por favor no te niegues, ya estamos aquí. Mejor déjate querer, déjame demostrarte quién soy yo. Quiero que sepas que también tengo mis encantos». De inmediato me arrodillé ante él. Ya se imaginarán lo que empecé a hacerle, despacio y con una bocanada. Aquel muchacho nomás suspiró y cerró los ojos, se dejó llevar. Yo supe bien cómo tratarlo. De inmediato él me levantó contra la pared, me abrazó por detrás y comenzó a hacérmelo, con mucha energía. «Sé que esto está mal, señora Marisela, pero no puedo dejar de disfrutarlo. Esto es un gran pecado, pero muy placentero. Solo prométame que su hija no se va a enterar, que esto solo va a quedar entre nosotros». Yo le dije que sí, simplemente para que siguiera. Hacía tanto tiempo que unos brazos no me tocaban, que no me lo hacían, con esa fuerza, con esa jovialidad, con esa energía. Pero a diferencia de lo que pensamos, aquello no iba a ocurrir solo una vez, sino muchas. Yo era completamente la miel, y Héctor era la abeja que no podía despegarse de mí. Lo tenía bien endulzado, bien amarrado. Esa brujería me había cumplido mi deseo, y en ese momento yo fui egoísta. No podía pensar en mi hija, en todo lo que ella pudiera llegar a sentir si es que nos descubría. Me sentí joven nuevamente, me sentí deseada, sentí que estaba viviendo mi mejor momento, pero la verdad es que me enamoré tanto de ese hombre, porque sentí que ahí veía a mi marido. Era como su reencarnación. Incluso tenía las mismas habilidades, los mismos encantos. Todo en él era perfecto, pero su único defecto era que estaba en la relación con mi hija. Y para esto yo tenía que actuar, tenía que separarlos. Yo ya no me importaba si mi hija sufría, si ella quedaba de lado, si nuestra relación se rompía, porque finalmente ella no iba a poder darme lo que Héctor sí. Por ende, consulté nuevamente a aquella bruja. Le hice una llamada y le expliqué lo que pasaba. Le dije que yo necesitaba romper esa relación, que necesitaba apartar a mi hija de mi camino, para que Héctor quedara libre, solo para mí, para mi cama, para mi vida, para satisfacerme con él noche a noche. Él tenía 35 y yo 50, así que tampoco descartaba la idea de que se casara conmigo. Yo estaba enferma, enloquecida. Se me había metido el demonio. La distorsión de la realidad era tan grande que procedí y realicé aquel trabajo de brujería. Utilicé todo lo que la mujer me indicó para así embrujar a mi hija y apartarla de mi camino. Pero extrañamente, aunque yo sabía que entre mi hija y Héctor ya no había tanto contacto íntimo, pues ese muchacho dedicaba su mejor energía para mí. Aún así, mi hija empezó a sentirse mal, le daban unos ligeros mareos, e incluso un día casi se desmaya. No voy a negarlo, yo sentía mucho miedo. Sabía que un embarazo podría terminar con lo que yo tenía con Héctor. Al venir un niño en camino, yo sabía que tendría que apartarme. Tendría que hacer a un lado mi egoísmo, destruir aquel amarre o buscar la manera de desencantarlo. Y por ello es que le sugerí a mi hija que fuera al doctor. Habría que corroborar que sus males no se debieran a un embarazo, porque de ser así, ella tendría que empezar a cuidarse. Y es que mi hija a veces fumaba, a veces se le pasaban los tragos, y aquello podría ser peligroso para un hijo. Pero al ir a hacerse los chequeos médicos, nada de aquello era real. Me refiero al embarazo, pero en lugar de esto, los médicos le detectaron algo a mi hija, un mal en el estómago
que se le había esparcido por el cuerpo y que ya no se podía remediar. Ustedes ya saben qué enfermedad es, no quiero ni nombrarla, porque de solo hacerlo, aquello destruye todo. En ese instante supe que estaba haciendo algo muy malo, que seguramente la brujería, con tal de apartar a mi hija de mi lado, de mi camino, con tal de alejarla para que Héctor fuera solo para mí, estaba enfermándola, pero no era una enfermedad cualquiera, era una que le tenía condenada la vida, la tenía desahuciada. Después de algunos estudios, los médicos lo confirmaron, le dijeron que le quedaba poco tiempo, si acaso unos 2 o 3 meses, eso con suerte, pero lamentablemente ya no había mucho que hacer. Mi hija sufrió mucho. En aquellos días, de verla tan mal, yo me sentía terrible, la culpa me aplastaba, sabía que había hecho algo muy malo, que yo no me lo perdonaría, mucho menos Dios. El verla ahí tirada en la cama deteriorándose, el ver cómo su vida se apagaba, cómo se adelgazaba prácticamente hasta los huesos. Ahí me di cuenta de que había cometido un error, el más grave de todos, que por mi estupidez, por mi egoísmo, por querer arrebatarle un hombre, la estaba llevando directo a la tumba. Aquellos días yo me alejé mucho de Héctor, aunque pese a las circunstancias él me buscaba. Él era como adicto a mí, no se podía controlar, aunque él lloraba por mi hija y la abrazaba. En sus momentos lúcidos, él me buscaba y me abrazaba. Un día estaba cocinando y llegó por detrás, me abrazó de la cintura y me apretó hacia su cuerpo. Por favor, señora Marisela, permítame hacérselo una vez más, no me puedo contener, usted me trae loco, me siento como un perro en celo. Esta sensación me domina y aunque entiendo las circunstancias tan horribles que están pasando con su hija, para mí esto es inevitable, siento que necesito saciarme de usted. Ese día le establecí bien los límites a Héctor, le dije que yo lo amaba, que lo deseaba, pero que si mi hija fallecía, entonces lo nuestro también debía terminar. Aquello era más que evidente, mi hija ya no tenía salvación, y lo que Héctor y yo teníamos tampoco. Eso también debía terminar, porque el remordimiento y la culpa nunca se irían de mi mente, no me dejarían en paz, mucho menos sabiendo que estaba yo con el hombre que alguna vez fue suyo. La muerte de mi hija se adelantó. No pasaron los 3 meses que los médicos dijeron, fue mucho menos, casi la mitad. Aquella enfermedad fue devastadora y ahí me entendí que la brujería realmente es algo muy horrible, es algo que no debería utilizarse. No sé qué fuerzas hagan que funcione, pero a veces puedes crear destrucción muy rápido y lo peor es cuando ocurre para los seres que algún día fueron queridos, como en este caso mi hija. Fue muy doloroso cuando tuve que despedirla de este mundo, cuando la vi cómo se le cerraron los ojos, cómo su cuerpo fue perdiendo calor, cómo se fue enfriando, con esa dureza de la realidad, de cuando la muerte llega, arrasa y destruye. No pude parar de llorar aquel día, saber que yo era responsable de aquello por haber usado brujería, por haberle sembrado inconscientemente esa maldita enfermedad, porque yo solo quería que ella se alejara, no la quería ver así, no quería hacerle daño. Me sentí la mujer más estúpida del mundo, la más cruel. Héctor también estuvo muy triste, le lloró y le lloró por días a mi hija, pero a él le pasó algo raro. No habían sucedido siquiera 2 semanas cuando empezó a buscarme. Me invitaba a salir, a que nos fuéramos a tomar un trago. Obviamente yo me negué todas las veces. Él insistía e insistía, incluso iba hasta la casa a buscarme. Tocaba la puerta y me decía que no podía resistirlo, que lo que sentía por mí era muy fuerte. Ahí supe que el embrujo estaba haciendo aún su efecto y yo no sabía cómo detenerlo. Le llamé nuevamente a aquella bruja que me ayudó a hacerle el amarre, pero esta me dijo que ya no podía ayudarme, que una vez hecho el trabajo ya no se podía deshacer, o al menos la solución, ella no me la podría dar. Por eso es que advertía ampliamente a sus clientes antes de hacer brujería, porque al final las consecuencias uno tenía que pagarlas y de ninguna forma se valía arrepentirse. Yo estaba que quería morirme, arrebatarme de este mundo, pero de tanto y tanto que Héctor me buscaba,
Un día simplemente dejó de hacerlo. No supe de él durante un buen tiempo, pero fue hasta después de unos 5 meses que recibí una llamada suya en la madrugada, pero solamente mi teléfono empezó a sonar y antes de que yo pudiera contestar, el teléfono se detuvo, como si hubiera marcado por error. Por estas razones que yo no quise regresarle la llamada. No quería levantar aquellos demonios nuevamente. Quería olvidarme o quizá evadir la realidad en la que Héctor seguía estando embrujado por mí, que seguro seguía deseándome, queriendo estar conmigo, pero yo no quería ver eso, no quería saber de él. Me imaginaba que si no lo veía, todo aquel pasado ya no existiría. Lamentablemente me enteré que aquella noche que él me llamó, quizá no lo hizo por error, simplemente se arrepintió. Quería escucharme una vez más o decirme algo, así es, decirme algo antes de morirse. Héctor aquella noche se arrebató la vida, él mismo se la quitó. Ahí en la casa donde vivía, él terminaría colgándose. Cualquiera diría que era por problemas personales, por circunstancias muy de él, pero Héctor dejó una carta en la cual me mencionaba, en la cual él hablaba de lo que sentía por mí, de la impotencia de que nuestro amor no pudiera ser real, esto aunado a otros problemas, pero me mencionaba a mí como una de las causas principales, y aquello destapó la cloaca de todo lo que hicimos. Su familia averiguó quién era yo. Evidentemente pusieron el grito en el cielo, me buscaban para reclamarme. No lo podían creer, aquello era una aberración, porque yo era la madre de la novia de Héctor. ¿Cómo era posible que nosotros nos habíamos enredado, aun sabiendo de que ellos tenían una relación tan bonita y unos planes incluso hasta de casarse? Para mí fue bien difícil evadir todo aquello, asimilarlo. De hecho, hasta hoy en día no lo he podido lograr. Hoy en día soy una mujer solitaria, amargada, apagada. Todo lo que quería evitar ahora lo estoy viviendo, pero multiplicado. Me estoy pudriendo por dentro de una enfermedad. Mis días también están contados, pero no quería morir sin dejar un testimonio de que el karma siempre llega, destruye y nada perdona. No sé si al morirme pueda reunirme con mi hija. Quisiera abrazarla y pedirle perdón. Sé que no hay justificación para el error humano, pero es realidad que como seres humanos estamos destinados a cometerlos, a fallar, a destruir en el proceso del aprendizaje, y la vida meramente así lo es, una escuela donde constantemente recibimos pruebas. Yo no pasé la que la vida me puso enfrente, la gran tentación, y aquí estoy, con los días contados, enferma, cansada y sola, sufriendo la agonía del dolor, de la tristeza, porque la vida para mí se ha vuelto un infierno, y es lo único que siento, un alivio de que voy a morir. Sé que quien escuche mi historia la juzgará, quizás para mal, entenderán que fui una muy mala madre, una horrible persona, pero al final solo espero de que, si me juzgan con esa dureza, no se estén juzgando a ustedes mismos, de que no estén proyectando sus pecados, porque todos tenemos cola que nos pisen, y yo, muy pronto, me tocará rendir cuentas más allá, con Dios, en el infierno. No sé qué pasará, pero al menos después de contarles esta historia, ya me siento mucho más tranquila.